Seguimos en Radio Shopping haciendo bipolares. Vamos a hablar un poquito ahora de economía. Hay muchísima información económica hoy en los diarios. A medida que va terminando el año, me parece que vamos a tener cada vez más noticias que tienen que ver con esta temática. Una de las noticias económicas de la jornada es el comienzo de la puja entre la nación y las provincias por los fondos fiscales. Se presentó la semana pasada el proyecto de ley de presupuesto 2018, se presentó en el Congreso, y allí integrantes del gabinete económico del gobierno de Cambiemos presentaron cuál era su idea de la economía que viene. Se van a reunir estos miembros, estos funcionarios, estos miembros del Ministerio de Economía con los ministros de Finanzas de varios distritos, de varias provincias, para intentar negociar las transferencias previstas para el año que viene, y que incluyen este proyecto de ley de presupuesto 2018, cambios importantes y mantención importante también de algunas otras cuestiones, como por ejemplo el impuesto al cheque, que repercute en las finanzas provinciales. Estamos en contacto con Ariel Barrado, que es un especialista en finanzas públicas, en cuestiones fiscales, es miembro del IARAF, para hablar un poquito de esta cuestión. Ariel, ¿cómo te va? Buen día, Guillermo López te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. Gracias por atendernos. Ustedes presentaron un informe en las últimas horas analizando algunos datos del presupuesto 2018, ustedes digo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. ¿Cuáles son los principales lineamientos? ¿Qué es lo que están viendo? Bueno, lo que nosotros vemos es que a nivel nacional el presupuesto presenta, obviamente como no podía ser de otra manera, la idea de cómo va a mantener, digamos, las metas de resultado fiscal, que incluyen un déficit del 3,2% del producto, es decir, pasando del prácticamente el 4% que se espera cerrar este año al 3,2%, mostrando cómo va a lograr este objetivo, cómo pretende lograr este objetivo el gobierno nacional, que es básicamente a través de la reducción del peso de distintos gastos corrientes. Es decir, si uno se analiza el presupuesto, la mayoría de los gastos van a caer en términos del producto, es decir, van a subir menos de lo que se espera que mejore la economía, a excepción del único gasto que no se retoca a la baja, digamos, el único gasto que va a subir su importancia, que son las transferencias sociales, que es un gasto importante que tiene el gobierno nacional. Cuando decís transferencias sociales, danos algunos ejemplos. ¿Qué sería, por ejemplo, Ariel? Todo lo que tiene que ver con las prestaciones de la seguridad social que pagan CES, jubilaciones, pensiones y otras... Asignación universal por hijo, por ejemplo. Las asignaciones universales, los subsidios a las familias, digamos. Entonces, es precisamente una política fiscal donde el subsidio a la familia se mantiene o sube en términos del producto, y los subsidios privados o subsidios económicos, que son básicamente subsidios a la energía, al transporte, debieran caer en términos de la economía como un agregado. Entonces esta política le va a permitir mejorar en un contexto donde también el gobierno plantea una caída en los ingresos tributarios, precisamente por las reformas tributarias que, si bien no están establecidas todavía ahí en el presupuesto, se espera evidentemente una reducción en la recaudación, siempre en términos del producto, no en términos nominales. Ariel, y esta reducción en subsidios a energía, transporte, obviamente se va a traducir en un incremento en tarifas en estos servicios, por ejemplo, y estos cambios en la política tributaria se van a traducir también en que, teniendo en cuenta también la mirada de las provincias, ¿no? Esto que decíamos al principio, que hay prórrogas con algunos impuestos, como por ejemplo el impuesto al cheque, que hace que se desdibujen algunas, y la idea de algunas jurisdicciones, como por ejemplo rebajar ingresos brutos. Claro, la principal, digamos, idea que se tenía, si bien todavía no ha sido presentado en detalle el proyecto de reforma tributaria del gobierno, es decir, no ha sido presentado prácticamente nada, porque si uno ve el presupuesto nacional, se ve que la idea es mantener la estructura tributaria, o se presenta el presupuesto con una estructura tributaria muy similar a la que ya tenemos, y paralelamente el viernes por la tarde se presentó este proyecto donde el impuesto al cheque se mantiene con las mismas características que este año, se pide la prórroga para 2 años, y lo único que cambiaría sería la asignación específica, que desde el punto de vista de las provincias
estaban esperando o estaban a la espera de que haya alguna propuesta de modificación en cómo se repartían, cómo se van a repartir los alrededor de 200.000 millones de pesos que se espera va a recaudar este impuesto si no tiene cambios el año que viene. Esto fue realmente una noticia relevante para las aspiraciones, digamos, de las provincias que esperaban que si había algún movimiento por el lado del impuesto al cheque iba a tener que ver con una mayor coparticipación, previendo un aumento en la participación de las provincias en la recaudación de este impuesto que compense de alguna manera algunas de las otras cosas que se están discutiendo, por ejemplo, en la Corte Suprema, como es el fondo del conurbano. Una suerte de sustitución, o sea, iban a empezar a eliminarse ingresos brutos, pero las provincias iban a recibir un poquito más por la coparticipación de otros impuestos. Y la idea era un poco esa, digamos, de lo que se estaba hablando, de que la reforma tributaria que tendría que incluir también a las provincias, y si uno quiere ser más amplio también a los municipios, tiene que tener, obviamente cuando uno va a rebajar impuestos va a tener alguna caída de ingresos, digamos, para las provincias. El impuesto a los ingresos brutos es el principal impuesto. El 70-80% de la recaudación de las distintas provincias viene de ahí. Entonces, si vos lo bajás, por más que sea un punto porcentual, que parece poco, a las alícuotas, te repercute en tus ingresos tributarios muy fuerte. Entonces, por ahí la idea era un poco una compensación, digamos. Siempre la clave es que en toda rebaja tributaria tiene por detrás una rebaja del tamaño del Estado, quiera sea o no, digamos, si vamos a hacer una reforma tributaria a la baja, que es lo que solicita, digamos, toda la ciudadanía del sector privado, evidentemente algún gobierno va a tener menos ingresos y esto va a reportar la necesidad de hacer menores gastos, como lo plantea el presupuesto nacional, en donde va a haber menores gastos para compensar unos ingresos que van a caer un poco, para alcanzar un déficit de la meta, que es del 3,2% del producto, que vamos a decir que sigue siendo una meta de déficit alto, ¿no? Sí. Ariel, la última. Muchas veces desde la Nación, no solamente con este gobierno, sino con los anteriores, han dicho que tampoco le pueden dar demasiado dinero a las provincias porque las provincias no administran muy bien. Ustedes han presentado del Instituto Argentino de Análisis Fiscal un informe diciendo que los ingresos propios de 14 de las 24 provincias representan a lo sumo un 30% de los ingresos totales anuales. O decirlo de otra manera, es que dependen sí o sí las provincias de la Casa Rosada para cubrir 2/3, el 66% de los gastos. ¿Cómo se hace para hacer esa reforma tributaria cuando los cambios son tan drásticos, los cambios que hay que hacer sobre todo en las provincias son tan drásticos? Sí, bueno, en este caso en las provincias, evidentemente hay provincias que tienen menor nivel de actividad económica y por lo tanto con un mismo impuesto, un impuesto que funciona similar que otras provincias que son de mayor actividad económica, vamos a decir ingresos brutos con la misma alícuota, no va a recaudar lo mismo en Córdoba que lo que puede recaudar en Formosa y Chaco, digamos, por el nivel de actividad económica de estas provincias es mucho menor. Entonces, evidentemente, la recaudación de impuestos propios no llega a compensar lo necesario para llevar a cabo el gasto en esas provincias, por lo tanto, aparece ahí, obviamente, la necesidad de la coparticipación, y en esas provincias es mucho más importante y son mucho menos autónomas. Pero esto ya forma parte del federalismo, digamos, que se decidió en Argentina, de que, evidentemente, tiene que haber un sistema que cubra, un sistema que tiene una parte solidaria, como se le llama. Entonces, en este caso van a ser más afectadas estas provincias si la reforma es en los impuestos nacionales y visto desde la otra cara de la moneda, digamos, les sería más fácil a estas provincias llevar a cabo una reforma tributaria provincial porque no se verían afectados tanto de los ingresos que tienen para llevar a cabo sus gastos. Evidentemente, digamos, como en la historia del huevo y la gallina, es importante acá determinar qué es lo primero, si bajar los impuestos para después poder bajar el gasto o buscar una mayor eficiencia, una baja en el peso del gasto que nos permita el espacio fiscal para después tener menor necesidad de generar ingresos a través de tantos impuestos y tan distorsivos como tenemos en nuestro país actualmente. Clarísimo, gracias Ariel por el contacto con Radio Shopping. Buen día. Que tenga buen día.